Hola, hola Maritere, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. A ver si se ve bien. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Me están viendo en tiempo real o no? Porque acá me parece que está pausado, pero les agradecería si me pueden aclarar si se está transmitiendo bien. Está como bloqueado. Bueno, roguemos que se esté transmitiendo bien. Si no, les tendré que mandar el video grabado después. Ok, hoy vamos a hablar sobre los desafíos de ser un adulto consciente, ¿no? Y cuando hablamos de desafíos acerca de ser un adulto consciente, primero que nada queremos saber qué significa ser un adulto consciente. En mi experiencia profesional, la definición que a mí se me hace más apropiada para definirnos como adultos conscientes, justo tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Una vez que yo identifico, conozco mi historia, sé quién soy, me puedo considerar un adulto consciente. Una vez que yo sé por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago, por qué me siento como me siento, me podría considerar un adulto consciente. La mayoría de las personas no tienen conciencia de sí mismo, no están familiarizadas con por qué pienso de esta manera, por qué creo en estas cosas, ¿no? ¿Para qué las creo? ¿Estas creencias son mías o vienen de mi familia, vienen de mis padres, vienen de mi entorno? Estas emociones tan dolorosas, tan negativas, ¿de dónde vienen? ¿Las traigo de algún trauma o son de un momento presente? ¿No? O sea, todos estos cuestionamientos que necesitamos tener claros para considerarnos como adultos conscientes. Mientras no es que tengamos, porque la verdad es que ser un adulto consciente es una construcción constante, no es una construcción temporal, por así decirlo, pero que ya lo trabajo 6 meses y listo, ya soy un adulto consciente. No, es un camino largo, es un proceso que podríamos pensar que no tiene fin, ¿no? Porque el autoconocimiento es un camino sin fin, o sea, siempre vamos a estar sanándonos, conociéndonos, explorando nuevas partes de nuestra mente, y descubriendo nuevas cosas, ¿no? De repente, cosas que a los 25 años nos parecían muy coherentes, a los 30, 35, 40 pueden ser totalmente irracionales. Entonces, ser un adulto consciente es un proceso que no tiene fin, que es constante, ¿no? Entonces, primero que nada, yo te invitaría a que te hagas esta pregunta de, ¿soy un adulto consciente? ¿No? Me conozco, sé por qué pienso lo que pienso, sé por qué me siento como me siento, sé por qué me comporto como me comporto, o sea, me conozco. Esa sería la primera pregunta que me gustaría que te hagas para empezar a identificarte como un adulto consciente. Si no nos conocemos, es muy difícil tener un, un buen dominio, una buena autoestima, un buen manejo de emociones de nosotros mismos, unas buenas relaciones personales, una buena relación laboral o profesional, ¿no? O sea, es muy difícil guiarnos en la vida de manera automática sin conocernos. Mucha gente lo hace, pero tiene muchos problemas realmente. El autoconocimiento es clave para tener una vida en paz y plena, ¿no? Entonces yo te invito primero que nada a que te cuestiones esto y que te preguntes, sobre todo en las zonas de conflicto, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Y por qué hago lo que hago? Parece como vital e importante que entendamos eso.
Los desafíos de ser un adulto consciente. Bueno, yo aquí anoté algunos, pero si pueden y si quieren, me gustaría que ustedes pudieran también ahí en el chat comentar cuáles son los desafíos que ustedes creen que puedan ser em, importantes, ¿no? De ser un adulto consciente. Anoté algunos. Uno de ellos, me parece que un desafío grande es que el adulto consciente tiene que trabajar constantemente en su mente, ¿no? Y estar muy presente en su desarrollo personal. Un adulto consciente no puede descansar, por así decirlo, de manera prolongada en el trabajo de su mente, porque la mente es lo más importante que existe. De hecho, la mente es la que va a determinar el tipo de vida que vas a tener, ¿no? Cómo van a ser tus relaciones, cómo va a ser en algún porcentaje tu economía, cómo va a ser tu salud física. O sea, la mente se lleva casi todo, pues, el esfuerzo del ser humano para que tenga una vida sana y una vida plena. Entonces, el primer desafío que yo noto es trabajar constantemente en su mente y desarrollo personal. ¿Por qué es un desafío? Bueno, porque obviamente todos queremos vivir, o sea, la mente humana, ¿no? Quiere vivir en la comodidad, en el confort, en la ley del menor esfuerzo. Entonces, definitivamente es un desafío, porque lo que naturalmente vamos a querer hacer es estar pues, en el menor esfuerzo posible, ¿no? Para conseguir los resultados que queremos. Ese es un desafío muy importante. Otro desafío que a mí me parece bastante significativo es convivir en una sociedad que vive en un estado de inconsciencia, que está dormida y que no se cuestiona. Cuando vos trabajás en vos mismo para ser un adulto consciente, definitivamente cuanto más se amplíe tu conciencia, cuanto más te conozcas, también más vas a conocer a los demás, de alguna manera, ¿no? Porque vas a identificar en los demás lo que está o en conflicto en ti o lo que está resuelto en ti. Si está resuelto en ti, lo que veas en los demás no te va a causar conflicto. Si no está resuelto en ti, lo que veas en los demás te va a causar conflicto. Entonces, trabajar como adulto consciente constantemente en la mente implicaría el desafío de vivir en una sociedad que es totalmente opuesta a la conciencia, ¿no? Claro que afortunadamente cada vez estamos avanzando más, y cada vez estamos siendo más conscientes de quiénes somos, del entorno en el que vivimos, de cuidar el lugar en el que habitamos, nuestro espacio, ¿no? Pero seguimos teniendo mucha inconsciencia. Entonces, el adulto consciente se tiene que encontrar con tolerar, ¿no? Todo lo que ya resolvió en sí mismo, ¿no? Lo veo yo con muchos de mis pacientes y yo también pasé por ahí y tal vez sigo pasando. Realmente es un camino que no se acaba. Con esto de, a ver, si yo ya resolví, por ejemplo, ¿no? Mi autoexigencia respecto a, podría ser cualquier situación, ¿no? Como algo laboral o alguna pareja o algunos amigos. Si yo ya lo resolví, ¿por qué lo tengo que seguir tolerando en otros? Bueno, lo tenemos que tolerar. Ese es otro desafío de ser un adulto consciente. Cuando no trabajamos en nuestra conciencia, ni siquiera nos damos cuenta de esas exigencias, no nos damos cuenta de ese conflicto interno que vive en nosotros y que viven los otros. Pero cuando nos empezamos a trabajar como adultos conscientes, se nota muchísimo, ¿no? Entonces, si yo ya gestioné mis enojos, si yo ya gestioné mis demandas, si yo ya gestioné mis frustraciones, ¿por qué tengo que aguantar que los otros sigan siendo niños eternos, frustrados, demandantes, criticones, juzgadores, etcétera? Bueno, lo tenemos que, no es que aguantar, sino que aprender a verlo con compasión y aprender a verlo con ternura, porque esas personas todavía no están en ese lugar, no han llegado a ese lugar. Entonces necesitamos desarrollar
mucha compasión respecto a eso. Entonces, otro desafío que yo vería muy importante es convivir en una sociedad que vive en un estado de inconsciencia. Otro desafío que noto, que me gustaría presentarles, es que el adulto consciente tiene que desarrollar habilidades de tolerancia al malestar que causa la violencia, el maltrato, el abuso, las mentiras, el daño de otros que viven en inconsciencia, ¿no? Es un poco una extensión del punto anterior, en donde si vos como adulto consciente ves que hay mucho conflicto en la sociedad, que hay violencia, que hay maltrato, yo lo he visto en muchos de mis pacientes y yo también he estado ahí, de que te causa tanto malestar ver la inconsciencia de los otros, ver que el taxista ya se bajó a pegarle a alguien porque se desesperó en el tráfico, ¿no? Que la pareja de otra persona lo está controlando o la está controlando de manera violenta. Dame tu teléfono, contéstame, háblame, no agregues a esta persona a tus redes, tal, tal. Y cuando desarrollas conciencia dices, wow, ¿cómo puede la gente vivir así? ¿No? Entonces, ese es un desafío muy grande porque tienes que desarrollar tolerancia a todo ese malestar que vas a vivir en tu entorno, definitivamente, no porque tu conciencia incremente, en los demás también va a incrementar. Entonces, el desafío grande es ser compasivo y tolerante con todo aquello que no está en ese nivel de conciencia que ya alcanzaste, ¿no? Otro desafío de ser un adulto consciente para mí sería transitar el dolor que implica la terapia psicológica, enfrentando nuestra historia y esforzarnos para cambiarla y no repetir patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy pocas personas tienen la valentía, cada vez más, afortunadamente, pero de enfrentarse al dolor que representa hacer contacto con su historia, ¿no? Hacer contacto con el trauma, con el maltrato, con la violencia, con el daño que han podido vivir en su familia, en su historia. Y muy pocas personas se comprometen a no repetir esos patrones, ¿no? Porque comprometerse a no repetir esos patrones implicaría estar todo el tiempo trabajando en ellos, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande de ser un adulto consciente porque una vez que decides caminar por este camino de la conciencia, definitivamente vas a tener que desarrollar tolerancia a transitar por tu dolor, por tu sufrimiento, ¿no? Por el sufrimiento que has vivido en tu historia de vida, ¿no? Entonces, sí me parece un desafío grande que las personas que viven en inconsciencia definitivamente no lo conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que vive en inconsciencia culpa al otro. El otro me hace. Es que, ay, no, esa pareja que me tocó es tan mala, pero no me pregunto, ¿y yo por qué elijo personas malas? Ay, es que esas personas son tan mentirosas y no me pregunto, ¿qué me lleva a mí a convivir con personas mentirosas? ¿No? Entonces, cuando vivimos en inconsciencia, no somos responsables de nuestra historia ni de nuestra existencia actual, sino que la mente proyecta en el otro todo lo que está en mí, pero no me hago cargo. Para mí no existe en mí, ¿no? Entonces no soy responsable de nada, no me hago cargo de nada, vivo en pues una fantasía, una mentira de que el mundo está en contra de mí y yo no estoy en contra de nadie. Sin embargo, no tomo responsabilidad de mi conducta, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis emociones. Entonces, un desafío muy grande es transitar el dolor de la terapia y enfrentar tu historia y esforzarte para cambiarla y no repetir patrones, ¿no? Otro desafío de ser un adulto consciente tiene que ver con construir hábitos saludables, salir de la norma, salir de el deseo, el deseo momentáneo, ¿no? Como, por ejemplo, dormir temprano, despertar temprano, meditar, comer saludable, relacionarnos de forma compasiva con los demás, ser compasivos con nosotros mismos,
vivir en amor propio, realmente hacer contacto con la naturaleza, tomar agua. Hoy estuvieron compartiendo un montón de hábitos ahí en el grupo de adultos conscientes y estuvo muy bueno porque pude ver cómo estamos, ¿no? En este proceso de desarrollo de conciencia. No estamos tan alejados ni estamos tan dormidos y eso es una muy buena señal. Entonces, construir hábitos saludables implica salir de la norma, implica hacer lo que la mayoría de la persona no hace. La mayoría de las personas no hacen. Entonces, imagínense qué complicado y qué difícil es ser un adulto consciente porque tienes que hacer lo que el 90% de la población no está haciendo. Entonces, tienes que ir un poco en contra de todo el sistema, ¿no? Si quieres ser un adulto consciente y una persona saludable, tienes que hacer todo aquello que los demás no hacen. Entonces, me parece como muy importante, eh, pues, de alguna manera superar este desafío, ¿no? Para ser un adulto consciente. Y es un desafío grande porque hay que ir en contra de la norma, hacer todo lo que la mayoría de la gente no hace, estar un poquito solo en esa construcción de hábitos saludables y, bueno, y tratar de renunciar al placer a corto plazo por preferir el placer a largo plazo. Entonces, el adulto consciente siempre va a preferir el placer a largo plazo, siempre va a buscar metas a largo plazo. El adulto inconsciente siempre va a buscar el placer a corto plazo. ¿Qué quiero en este momento y que se cumpla ahora? No es que el adulto consciente nunca va a vivir recompensas a corto plazo, pero en un porcentaje del 1 al 100% sería un 80% de largo plazo, un 20% a corto plazo, ¿no? Entonces, imagínense cuánta diferencia hay, ¿no? Y qué desafío tan grande es construir hábitos y estar siempre procurando el placer a largo plazo. Y por último, considero que ser un adulto consciente implica saber que es una tarea de todos los días. Ese me parece un desafío como muy importante y de los más significativos. Ser un adulto consciente no es algo que hago porque voy una vez a la semana a terapia o una vez cada 15 días. No, ser un adulto consciente es algo que yo practico diariamente. ¿Por qué? Porque la mente es igual que el cuerpo, la mente necesita de tu atención todos los días. No puedo yo tener una mente consciente si de alguna manera solamente la trabajo 1 hora a la semana, como no podemos tener un cuerpo sano si vamos al gimnasio una vez a la semana, ¿no? Entonces, ser un adulto consciente es una tarea de todos los días. Ese es un gran desafío, porque la mayoría de nosotros buscamos o tratar de satisfacer toda la necesidad de la mente en una sesión de terapia, en 1 hora, ¿no? Y aparte, como muchas veces me preguntan los pacientes, ¿y en cuánto tiempo me vas a dar de alta? Y es como, desarrollar conciencia lleva tiempo. Pero bueno, es un desafío mental, es un desafío ser un adulto consciente porque es una tarea constante, que no podemos em, como dejar de lado, porque si la dejamos de lado, ustedes lo han notado seguro, porque lo han vivido, yo también lo he vivido, yo también lo he dejado de lado. Cuando lo dejas de lado, perdés calidad de vida. Sí o sí hay pérdida en la calidad de vida, pérdida de calidad en tus relaciones humanas, pérdida de la calidad en tu trabajo, pérdida de la calidad en tu salud física. Siempre que dejes a tu mente ahí en remojo, vas a tener problemas en tu calidad de vida, en la calidad de tus relaciones, en la calidad de tu existencia en general. Entonces, no lo podemos tirar en saco roto. Siempre, siempre, siempre tenemos que estar presentes cada día, aunque sea unos 10 minutos, en nuestra mente, ya sea con ejercicios de escritura, anotando tus pensamientos, un poquito de mindfulness, de atención plena, un hábitos saludables sí o sí, comer sano, tomar agua, etcétera, hacer ejercicio y tal. O sea, ser adulto consciente es una responsabilidad grande, pero la verdad es que trae muchos beneficios y muchas ventajas a la vida. Cuando lo construyes, tu vida cambia. Tienes 100% mucha más calidad de la que podrías
tener si no trabajas en tu mente, ¿no? Entonces, yo te invito a ser un adulto consciente y a salir de la media, a ser esa persona que sale de la norma y que se ocupa y se preocupa de sí mismo, que se trabaja, que se construye y que no se deja, ¿no? Que no se abandona a sí mismo por seguir la norma, por apegos emocionales, que no se abandona a sí mismo por apegos. Sí, claro. Ahora vamos a ver esta parte de, ok, ¿cuáles son un poquito los comentarios que ustedes están dando? Muchas gracias, les agradezco sus comentarios. Dice Karen, es bien complicado cuando te das cuenta de cosas y los demás no logran entender que está mal. Me encanta tu comentario, Karen, totalmente. Ese es un gran desafío de ser un adulto consciente, ¿no? Porque es muy complicado. Vos te vas a dar cuenta, vos vas a crecer y los demás se van a quedar ahí y vas a sufrir. Pero si desarrollas conciencia de compasión incondicional, de amor incondicional, podemos mejorar esa percepción. Claro, Juli, muchas gracias. Hacer contacto con tu niño interior, me encanta. Sí o sí, ser un adulto consciente implica no olvidarnos de el niño que fuimos, ¿no? De esas necesidades que hemos tenido en la infancia, de esas necesidades emocionales que no se cubrieron y que siempre están haciendo falta en la adultez. Sí o sí, tenemos que estar conectados con nuestro yo niño siendo adultos conscientes. Totalmente, dice Karen. La vida mejora cuando trabajamos en ser adultos conscientes. Claro que sí, Karen. Tú lo has comprobado, lo hemos comprobado en la terapia y admiro mucho todo el trabajo que has hecho. Maritere, principalmente hay que ver nuestro niño interior. Claro que sí. Tú también lo sabes, hemos trabajado un poquito con eso, así que no hay que dejar al niño interior, no hay que dejar de atender a esas necesidades emocionales internas porque nadie más va a poder satisfacerla que no seamos nosotros mismos. Em, Definitivamente no hay otra solución que la autosatisfacción emocional y que las relaciones externas sean nada más un complemento de esa autosatisfacción. Porque si buscamos satisfacernos por dentro con las relaciones externas, viene la dependencia emocional, la ansiedad, la depresión, lo que ustedes ya saben. Les agradezco mucho por conectarse, por dedicarse este tiempo. Y vamos a estar acá los miércoles a las 8:10. Estén ahí atentos para que sepan qué temita vamos a compartir. Si tienen preguntas, dudas o algo, me escriben ahí por mensajito privado y, sobre un tema que les gustaría, ¿no? Como, ay, estaría bueno hablar de este tema y entonces lo compartimos y lo debatimos un poquito entre todos y aprendemos juntos. Muchas gracias por estar acá. Les mando un fuerte abrazo y sigan trabajando en ser adultos conscientes porque este es un camino que no tiene fin. Es constante y no tiene final. Les mando un abrazo y que tengan una linda noche. Descansen. Chau, chau.